36 años de servicio a la Policía Nacional me ha permitido conocer mucho la realidad de nuestro país. Conozco todos los rincones de nuestra patria y conozco al detalle cada una de sus preocupaciones, cada una de sus inquietudes y la actual situación en la que vive el país, que estamos arrodillados ante la delincuencia, una crisis económica terrible, una crisis energética que nos ha afectado a todos más que incluso la misma pandemia. Y con ese conocimiento y solvencia profesional, como digo yo, creo que tengo el conocimiento para poder asumir esta responsabilidad, una de las más importantes de mi vida, ser presidente de la República y poder ofrecerles a los ecuatorianos el país que se merecen. Ok, nos comentó que usted ya auspiciado por el partido Pueblo, Igualdad y Democracia. ¿Cómo fue el acercamiento en ese caso? ¿Usted se acercó a ellos, ellos lo buscaron a usted? ¿Cómo fue y cuáles fueron las condiciones también con las que se generó este auspicio para su candidatura? Yo tuve muchas propuestas, incluso en las elecciones anticipadas, cuando hubo la muerte cruzada de varios partidos, incluso del mismo gobierno para candidato a la Asamblea Nacional, nunca lo consideré, pero como esto es un proyecto que lo hemos venido analizando ya con debida anticipación, con la seriedad del caso, cuando me invitó el partido PIT, Listas 4, pusimos sobre la mesa cuáles eran la visión en este caso para llegar a la presidencia, cómo poder cambiar el país, y coincidimos en la mayoría de ellos. Entonces acepté esa cordial invitación, creo que es el partido que yo necesitaba para cumplir este propósito de llegar a la presidencia de la República y cambiar al país, porque conjuga mucho de mi punto de vista, de la forma como se tiene que asumir la presidencia de la República y poder ofrecerles a los ecuatorianos una mejor alternativa. Es un partido que nació un poco en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? De familiares de Lenín Moreno. ¿Qué No, no, relación tiene usted con él? o sea, nació con la relación familiar que tiene en este caso el director del partido, que es Arturo Moreno, con el expresidente Moreno. Son primos. Es público que el PIR auspició en su momento en alianza al actual presidente. Y bueno, creo que es un partido que tiene un pasado limpio, que tiene menos cuestionamientos y que cumpliendo con los parámetros en este caso que establece el CNE, tiene que haber un partido que auspicie un candidato. Y como le digo, coincidimos mucho en la forma como tenemos que eh, seguir este camino hacia la presidencia y sobre todo la forma como vamos a ejercer desde la presidencia de la República todos los ecuatorianos, todo lo que los ecuatorianos esperan. Y en ese sentido, también su binomio, ¿qué tanto usted conoce a su vicepresidenta y qué características me une para que haya sido, digamos, que lo más importante y binomio, pero sobre todo ahora que han estado todo ese lío de la indecisión y esta cúpula de poder, ¿usted consigue? Lo más importante es que nos conocemos hace mucho tiempo. Cristina Carrera es una madre, es una profesional que tiene toda la visión clara de qué es lo que tiene que hacer ella el momento que lleguemos a Carondelet y las responsabilidades que ella va a tener. Discutiblemente que va a ser algo completamente diferente. Cristina se va a encargar del área social, va a tener responsabilidades muy delicadas para sacar al país adelante y téngalo por seguro que va a ser una forma de cogobernar muy diferente a la que tenemos en este momento que ha generado mucho cuestionamiento. Confío 100% en Cristina y sobre todo ella va a tener el espacio necesario para posesionar a la mujer como tiene que ser dentro de nuestro país. No se diga más desde dentro de un gobierno para que le dé las oportunidades, para que le dé todo lo que la mujer necesita para hacer respetar en este caso a la mujer ecuatoriana, cosa que no está pasando ahora, y que las mujeres se sientan tranquilas que van a estar perfectamente representadas por Cristina Carrera en la vicepresidencia de la República. Y en caso de ausencia definitiva suya, ¿usted cree que ella está plenamente capacitada para continuar en el poder? 100%, porque en el camino vamos a ir compartiendo los mismos criterios y el camino que hagamos al andar, Cristina va a tener un papel sumamente importante, de tal manera que lo que va a hacer es simplemente pues, continuar con el proyecto de sacar adelante el Ecuador. Ahora, ese cambio que usted tiene de poder ganar, como dijo al principio, dar trayectoria en la policía, ahora está dentro de la política. ¿Cómo ha sido esta dinámica? O sea, usted conocía ya ciertas características, pero ¿cuáles les han sido nuevas en esta etapa que ha sido corta como candidato, pero que ya hay un cambio así en su vida? ¿Qué cosas han cambiado que le ha llamado la atención? Es un cambio indiscutiblemente de una carrera doctrinaria y disciplinaria castrense al tema político, pero la base que se tiene de conocimiento en la realidad del país creo que ha sido muy importante. Yo siempre he catalogado que el policía somos un médico social. El hecho de haber compartido 100% con la ciudadanía, con la comunidad,
ha hecho que a mí no me coja de nuevo ahora la visión que debo tener del país y hacia dónde debo direccionar todas las acciones para que el Ecuador cambie. Entonces, yo creo que tengo todo el conocimiento, indiscutiblemente que en seguridad, que es mi fuerte, pero ese trabajo que vamos a hacer en seguridad para devolver la paz al país tiene que ir de la mano con un buen plan social que abarque salud, economía, empleo y que, insisto, pues brinde al Ecuador el país que todos nos merecemos, ¿no? La revista The Economist acaba de calificar al Ecuador de un narcoestado. Usted que ha estado prácticamente viviendo, combatiendo todo la delincuencia durante tantos años como policía, ¿cree que es un narcoestado de Ecuador? Lamentablemente las circunstancias nos colocan en esa pésima imagen internacional. El narcotráfico ha contaminado todas las instituciones del Estado. No se puede tapar el sol con un dedo. Amo a mi país, pero lamentablemente la corrupción ha permitido que el narcotráfico se enquiste en ciertas instituciones del Estado y que uno de los objetivos que tiene Víctor Arauz es justamente convertir ese mal mundial y que ha afectado y ya tiene el país en este momento de rodillas ante la delincuencia organizada, es terminar con la influencia que tiene el narcotráfico en todo el mundo, no se diga en el Ecuador. Entonces tengo un plan de gobierno debidamente direccionado para afrontar este mal y téngalo por seguro que el narcotráfico dejará de ser la principal causa de generación de violencia y de corrupción en el Ecuador. Ya vamos a andar en la parte de seguridad, pero a mí me gustaría regresar un poco en que la población poco confía en sus autoridades, el político, en el gobernante, en la asamblea. ¿Qué ha hecho usted antes de ser candidato a presidencia en la policía para generar esa confianza? Digamos, 3 ejemplos. Lo primero, la respuesta que tengo a todo lugar donde voy, 36 años, desde subteniente, joven de 21, 22 años, a donde regreso siempre he dejado una buena imagen más que de Víctor Arauz del trabajo que hace la Policía Nacional de servicio, en este caso a la ciudadanía, que es lo primero, esa grata respuesta y el recuerdo que tienen de Víctor Arauz y del servicio y de las funciones que prestó en cada uno de los lugares. En segundo lugar, creo que el país conoce, por demás, fue mediático una situación eh, más personal que profesional que se dio cuando salí de la institución en donde defendí mi honor, defendí mi honra y todo el Ecuador sabe que Víctor Arauz es un general de honor, que luchó solo contra el mundo y que sostuvo una palabra en contra de un gobierno, en contra de un comando en su momento de la Policía Nacional, en contra de otras autoridades del Estado. Y que aquí me encuentro, tranquilo, viendo los ojos a todos los ecuatorianos y decirle que Víctor Arauz es un general de honor. Con esa solvencia moral me presento ante los ecuatorianos para acceder a esta posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Y lo más importante, que a mí, con modestia aparte, no tendrán que darme el asesoramiento porque conozco el detalle, qué es lo que se tiene que hacer para devolver esa paz y esa tranquilidad que 9 de 10 ecuatorianos donde voy me dicen. 9 de 10 ecuatorianos quieren seguridad, quieren vivir en paz, quieren dejar de lado el tema de los secuestros, el tema de las extorsiones, el tema de la vacuna y todo aquello que está afectando al microempresario, a los emprendedores y que no han permitido que el Ecuador salga adelante. Yo quiero consultar también por el... Usted nos ha repetido y el fuerte esa campaña de la seguridad, por su experiencia, por el conocimiento, pero también te voy a preguntar cómo ha conformado su equipo de trabajo en las otras aristas. Es decir, en caso que usted mañana llegue a ser electo, no vaya a tener el problema de tener otras autoridades que lleguen al cargo y no tiene a quién poner en diferentes áreas. ¿Usted tiene ya conformado equipo o con quiénes ha tenido acercamientos o cuáles son sus áreas más fuertes aparte de la seguridad de la que tiene esa experiencia? Hay 4 áreas que todo gobierno debe de darle especial atención. Hemos hablado de la seguridad, tenemos el problema energético, indiscutiblemente que el tema de salud es un área sumamente importante, el tema de la educación y el tema de la generación de empleo a jóvenes, muchachos que salen de las universidades y a muchas personas que lamentablemente no tienen un trabajo digno para llevar el pan a su casa. Entonces son las 5 áreas que siempre se ponen sobre la mesa y que, insisto, sin seguridad no hay nada, pero que el plan social, en este caso que Víctor Arauz está proponiendo, para dotar de medicamentos a los hospitales, para dar una atención de salud digna, para que todos los estudiantes tengan acceso a la educación. No va a haber un lugar del país donde un estudiante, un niño, un joven no tenga acceso a la educación. La reactivación económica que vamos a implementar es inmediata. El plan de trabajo que tengo es para en el primer año, escúchame, en el primer año garantizar
50.000 plazas de trabajo a jóvenes emprendedores, a jóvenes que no tienen trabajo, y por ende el tema de tomar todas las medidas que en su momento creo que el gobierno no tomó para que nos tenga en esta crisis energética que está afectando terriblemente al país. Cuando hubo esta declaración del embajador de los Estados Unidos que habló de narcogenerales, luego de eso se le retiraron a usted la visa incluso. Muchos pusieron sus ojos en su patrimonio. Y cuando uno va a la Contraloría a revisar su patrimonio, evidentemente no es un patrimonio elevado, es más, yo diría que es demasiado bajo. ¿Por qué usted solo tiene un carro y no tiene ni una casa después de 36 años de trabajo? Porque todo lo que he hecho justamente es para tener una vida digna. Yo he vivido todo este tiempo de mi sueldo de policía. Recién pude comprarme una casa luego de 36 años de la institución, con lo que con mis beneficios la policía me entregó. Y he vivido dignamente, sí, tengo solo un carro, ahí está. Fue público el examen especial que me hizo a mí la Contraloría, la UAFE, pedido por mí, porque como usted dijo, hay un punto de quiebre en la vida pública, llamemos así, de Víctor Arauz. Modestia aparte, creo que fui un general de la policía, un oficial de la policía que puso en alto el nombre de la institución, pero el punto de quiebre se da cuando un embajador habla de narcogenerales y al día siguiente yo pedí que me hagan un examen especial de todos mis patrimonios. Y todas las entidades en control hicieron ese examen que pidió Víctor Arauz y no encontraron una sola inconsistencia en mi patrimonio, una sola inconsistencia. Cerca de 1.800 hojas de un examen para una conclusión de 2 líneas en donde dicen que se ha justificado todo y que no tengo ningún crecimiento patrimonial injustificado. Ahí están las cuentas y esto ha sido lo que en su momento pues ya me puso en este campo político y que con esa, insisto, solvencia moral estoy aquí para ofrecerle un plan de gobierno que va a cambiar al Ecuador. Pregunta que incluso fue accionista de una empresa de cultivo de palma africana. ¿Qué pasó con eso? Eso fue un proyecto que se tuvo en su momento, Sarovbi, cuando yo me encontraba trabajando en Morona, Santiago, pero fue una empresa que se abrió y que lamentablemente las circunstancias no permitieron para seguir incursionando, pero así como usted lo dice, vale la pena aclararle, ¿no? Era una empresa que había el proyecto justamente para incursionar en eso, pero que nunca funcionó. Es más, cometimos una ligereza no haberla cerrado en su momento y que después hubo pues que seguir el trámite legal para cerrarla, pero fue una empresa pequeña, una microempresa, que nunca inició, prácticamente nunca inició. Hicimos el trámite de abrirla, pero que después con la misma facilidad hubo que después cerrarla y clausurarla. Ujú. Sí, justamente hablando del episodio de su retiro de visa o parte de las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos, ¿no le fue culpa que justamente ese episodio perjudique de alguna forma su campaña? Y no solo eso, también que en la lista de los asambleístas de TIC hay un presunto desaperro de Leandro Dorel y usted se ha pronunciado sobre el tema. Pero estos 2 episodios, ¿no cree que va a perjudicar en su campaña? A Víctor Arauz en lo absoluto, ¿no? Porque mis relaciones con el gobierno americano siempre han sido extraordinarias. Y esto lo digo como policía. Definitivamente el apoyo del gobierno norteamericano para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia transnacional es primordial. Es el mejor apoyo a nivel mundial que cualquier policía y cualquier país puede tener. Yo tengo 4 condecoraciones por parte del gobierno americano. Entonces, mi relación con el gobierno americano siempre ha sido extraordinaria. Mis diferencias fueron con un embajador corrupto, con un funcionario corrupto que hizo quedar muy mal a la diplomacia de su país y que afortunadamente todas las cosas salieron a la luz. Una conspiración para sacarme de la Policía Nacional porque les era yo en ese momento incómodos a los intereses de un círculo que era una excomandante general, un presidente de turno, un cuñado de un presidente y un embajador que se prestó. 3 años he pedido que me investigue. 3 años he exigido que Fiscalía haga pública la asistencia penal internacional que supuestamente pidió y hasta ahora me responden. Aquí estoy. No he sido investigado, no he sido llamado a dar ninguna versión. En lo absoluto se me ha relacionado con algún tema de algún delito y por eso tengo todas las credenciales para acceder a la presidencia de la República. Respondiendo a lo suyo, usted habla de un presunto testaferro en un caso que fue mediático.
Creo que ahí hay cierta responsabilidad por parte del CNE, porque es el CNE el que pone parámetros y creo que este señor en su momento cumplió con los parámetros que el CNE establecía para poder acceder a un curo en la asamblea y lo digo tácitamente, nunca conocí de la presencia de este señor. He sido tácito y firme en mi posición de que esta persona debería haber renunciado a su candidatura, pero yo creo que en su momento creo que la justicia terminará de hacer su trabajo y se determinará si tiene o no tiene relación con el caso que se investiga. Ahora, entrando, usted me mencionó hace poco cuando hablamos sobre el plan de gobierno que usted tiene proyectado, nos comentó sobre la reactivación, hablaba sobre el 50.000 plazas en el primer año. El objetivo, la meta está clara, pero a partir de cuáles acciones son que ustedes tienen ya en mente de trabajar o entrar. Reactivación inmediatamente de la obra pública en el país. Si reactivamos la obra pública en el país, vamos a abrir un paraguas sumamente impresionante de posibilidades de plazas de trabajo. Ustedes se preguntarán, bueno, pues si no hay dinero, vamos a tener un endeudamiento interno responsable para reactivar la obra pública, para que la construcción nuevamente permita que en muchas aristas que permite la reactivación de la obra pública puedan jóvenes profesionales poder acceder a eso, ¿no? Esa obra pública que genera, también genera comercio, genera impuestos que son en su momento beneficiosos para el Estado y que téngalo por seguro que con ese plan de trabajo direccionado solamente en ese punto vamos a tener una reactivación económica importante dentro del país. Indiscutiblemente, pues que habrá que acceder también a conversar con otros organismos internacionales que nos permitan de alguna manera poder salir de ese bache económico que tiene al país sumamente complicado. Pero todo está sobre la mesa, señor periodista. Todo está sobre la mesa. Simplemente es poner la casa en orden y tomar la decisión para que todo lo que se haga sea para beneficio del país y no para intereses personales. ¿Cuáles serían los ejemplos de esas obras públicas que usted promete? Estamos hablando de recursos de obras públicas, hospitales, ¿sí? Perdón, donde sea necesario. Entonces, por supuesto, téngalo por seguro. A ver, estamos hablando que se necesita un hospital importante en el austro del país que no se lo tiene para la zona del país, ¿no? Ya, estamos hablando del austro, estamos hablando en el sector sur del país. Un hospital importante que tenemos que hacer en la Amazonía, que no existe. Y esto lo digo a título personal. Tengo un hijo que está haciendo la rural en el oriente y la desatención que existe en el área de salud es terrible. Es terrible. Entonces, eso es un tema que es sumamente importante. El tema de la reactivación de la obra pública, el tema de carreteras. Tenemos carreteras que en su momento fueron muy cuestionadas, para otros fue carta de presentación, pero que si retomamos nuevamente el mantenimiento de las carreteras, va a generar indiscutiblemente muchas plazas de trabajo. Tenemos el tema de la construcción de otros edificios públicos, el mantenimiento y reparación de muchas entidades de edificios públicos de otras entidades del Estado que están prácticamente cayéndose a pedazos. Y ahí es donde vamos a estos jóvenes profesionales darles cierto tipo de responsabilidad para que puedan tener acceso a un trabajo y vivir dignamente. Y cuando dices deuda interna para financiar todo eso, ¿estamos hablando del IES? ¿De qué? ¿Del IES? ¿De plata del IES? Eso es otro tema sumamente importante y gracias por tocarlo. Después ¿Dónde va a afectar no. la Nosotros vamos a generar bonos internos, sí, bonos de reactivación interna que serán entregados en este caso a los empresarios que se van a encargar para que puedan negociarlo justamente con el Estado y tengan la seguridad de que van a tener el recurso para poder empezar a reactivar la obra pública y eso es un dinero pues que va a dar dentro del mismo Estado, va a dar la vuelta y que va a generar la economía del país. Insisto, lo que se tiene es que tomar la decisión para hacerlo y sobre todo lo que se haga tiene que ser transparente, todo lo que se haga no debe dar el más mínimo lugar a la corrupción, porque eso también es lo que nos tiene boca abajo, ¿no? Nos tiene complicado. Y hay un plan también anticorrupción sumamente disruptivo y importante, y esto lo digo claramente, el plan anticorrupción que tiene Víctor Arauz nunca ha sido puesto sobre la mesa y téngalo por seguro que eso va a cambiar al país. Me da curiosidad, ¿por qué disruptivo? ¿Qué línea es diferente de ese plan? Anticorrupción, sí, porque va a estar dirigido a que se acaben los delincuentes de cuello blanco. No va a haber más delincuentes de cuello blanco porque va a haber un control exhaustivo del manejo de los fondos públicos. Usted lo acaba de decir, la UAFE se va a encargar, en este caso, de hacer un análisis profundo de todos los funcionarios públicos. Todo redunde simplemente al área de contratación de todos los ministerios.
será ese lugar donde vamos a poner los controles que tengamos que poner para que entre gallos y medianoche dentro del portal de compras públicas a las 11:59 de la noche resulta que gana una empresa cuando durante todo un proceso transparente ha sido dirigido a otra X empresa, y que sean en esos minutos o en esa mesa chica, por no decir otra cosa, donde se juegue con los dineros del Estado y se beneficie tan solo a X persona y se deje de lado el interés del país. Igual me parece un punto como generarse de que no son propuestas que de una u otra forma hay otros candidatos que han propuesto de mayor control a la base, mayor presupuesto a la base, mayor control a las compras públicas, pero ¿cómo? Va a haber la institución, va a haber un equipo, de la nota, un delegado, cuánto dinero. A esas Vamos a, como le digo, dentro de la investigativa, sí, que es lo que a mí me da esta capacidad para tener otra visión de cómo se debe hacer los controles en ciertas instituciones del Estado, vamos a delegar, vamos a designar a personas responsables para que estén pendientes justamente de esa contratación pública. Ha sido mediático y público los escándalos de los últimos gobiernos, ¿sí? Esas contrataciones, el mal manejo de los sectores estratégicos del... y usted lo está diciendo, sí, exactamente. Entonces, vamos a blindar en este caso todos esos mecanismos que han sido utilizados a su antojo por personas particulares para beneficiar particularmente a otras personas. Y volviendo a su pregunta, sí, tengo una propuesta importante en donde vamos a blindar al Seguro Social. El Estado ya no va a poder meterle la mano a los dineros de los afiliados. Será historia que el Seguro Social sea caja chica para los gobiernos. Y eso es un tema que lo vamos a plantear y habrá que recurrir a los mecanismos necesarios a través de la Asamblea, a través del cambio en la Constitución, pero nunca más el Estado va a volver a meterle la mano a los dineros de los afiliados. Ahora, si podemos ahora entrar a la materia de seguridad, que es su fuerte, se nos mencionaba que tiene, más allá de la experiencia, tiene claro los lineamientos que se van a seguir, pero al ser un campo muy amplio, porque seguridad, no, ahorita el robo en la casa, la sicariato, etcétera, ¿cuáles son las primeras líneas que usted va a actuar? O sea, ¿por dónde van a iniciar a tener los planes de trabajo para la seguridad? Nos ha hablado. Es un plan integral disruptivo, como le digo, porque se van a tomar medidas que nunca antes se han tomado. Lo primero, en teoría, llamemos así, fortalecer a la Policía Nacional con todos los recursos logísticos que necesitan, dotarle de todo el equipamiento, tecnología, pero más allá de eso, que la Policía Nacional tenga la certeza que hay un gobierno que lo respalda. Vamos a eliminar inmediatamente, buscaré la forma de eliminar ese uso progresivo de la fuerza, que es una alcahuetería para los delincuentes. Mientras el policía se pone a dialogar para hacer uso progresivo de la fuerza, el policía ya está con una bala en el cerebro. Una bala viaja a 400 metros por segundo y el policía no puede estar dialogando, ¿sí?, y socializando ese uso progresivo de la fuerza. El policía sabe, mi gobierno, el policía va a tener la certeza de que tiene todo el respaldo y que no va a tener temor de levantar su arma y disparar ante cualquier delincuente que ponga en riesgo la vida de un ciudadano. Ese policía tiene que tener, es obligación del Estado defender la vida de los ciudadanos de bien, incluso sobre la vida del delincuente. Entonces vamos a hacer todo lo necesario para que a través de la Asamblea, a través de los mecanismos legales, tener ese respaldo para que el policía. Mi discurso es muy disruptivo en el sentido de que yo sostengo que los delincuentes tienen que ir a las cárceles y los criminales, asesinos, violadores y ahora creo yo que hasta secuestradores vayan al cementerio. Creo que esas personas no se merecen la más mínima consideración, se lee implacable con ese tipo de delitos. Voy a proponer una reunión a nivel de los mandatarios del Estado porque tenemos organismos internacionales a los cuales estamos adscritos y yo no voy a ser insensato en exponer al país en una crítica, un cuestionamiento internacional que traiga sanciones internacionales, sanciones diplomáticas, para proponer que nos permitan analizar la posibilidad de aplicar la pena de muerte en el Ecuador. Estoy convencido de que esas personas no se merecen el más mínimo derecho. Y esa es parte de mi discurso disruptivo. Que tiene ¿Cómo controlar que no hayan excesos? A ver, en este caso estoy planteando la solución en base a la norma, no la excepción. ¿A qué me refiero? Es como que yo le diga a usted que porque hay el divorcio la gente no se case. Así de sencillo. Si hay excesos habrá que investigarlos, pero lo importante es que los delincuentes tienen que saber que delincuente armado en la calle que se permita levantar el arma en contra de un ciudadano, lo que le espera es la reacción inmediata de la policía y lo más seguro el cementerio. Esa es mi posición.
Hay otras cosas que tienen que ir de la mano. Todo lo que genera la delincuencia, porque una cosa es la delincuencia criminal, otra cosa es la delincuencia común. Indiscutiblemente que habrá que hacer un plan social para las personas que todavía hay cómo recuperarlas y hacer que vuelvan a ser personas de bien, se les brinde todas las facilidades. Una cosa es la persona que le roba a usted el celular, que le roba el retrovisor de su carro, ¿sí? Otra cosa es la persona que viene, que no tiene la más mínima consideración, que por robarle a usted le pega un tiro y deja una familia huérfana. Ante esas personas, mi posición va a ser muy disruptiva. El tema de la migración es un tema sumamente importante, ¿sí? Yo voy a hacer exactamente lo que hacen con cualquier ecuatoriano en otro país del mundo. Si no está ilegal, ¿qué pasa? Lo deportan, lo sacan del país, le exigen que regularice su estatus migratorio. Voy a analizar muy detenidamente el tema migratorio y que todo extranjero cumpla con las leyes migratorias de regularizar su país aquí. ¿Cómo puedo yo exigir a los ecuatorianos que cumplan la ley si permito que venga otra persona a incumplirla? Entonces hay que poner la casa en orden y esa es otra de las situaciones. El tema social es sumamente importante. Conozco que hay muchos niños que lamentablemente por no haber ido a las escuelas son presas fáciles de las organizaciones delictivas. Se les va a dar todas las oportunidades. No va a haber un niño, un joven, un adolescente en ningún lugar del país que no tenga acceso a la educación. Entonces le vamos a dar todas las posibilidades, todas las facilidades para que puedan estudiar y a los jóvenes darle toda la posibilidad para que accedan a una posibilidad de un trabajo. Estamos en una era tecnológica, estamos en una era digital, en donde también vamos a planear sobre la mesa la posibilidad de que los jóvenes tengan acceso a muchas otras maneras de poder ganarse la vida de manera legal, de manera tecnológica. En tema de seguridad, insisto, mi posición es esa: delincuentes a las cárceles, violadores, asesinos y secuestradores al cementerio. Retomando el tema de seguridad, hace 2 días una granada en la penitenciaría del Litoral, ayer hubo una balacera, donde se confirmaron heridos. ¿Qué va a hacer? Bueno, he leído de su flanque y usted propone más cárceles. Hay un foco de la línea que está reponiendo Monte Profuso, se sientan viendo por qué no fortalecerles que ya están y en caso de que haya más, ¿qué pasaría con el SNAI? Vemos que no hace. A ver, el SNAI creo que es una institución que ha dado más problemas que resultados. Ha sido muy cuestionado el SNAI. Pero respondiendo a su pregunta, ¿por qué más cárceles? Porque hay un hacinamiento terrible pues, de presos. ¿Cómo se puede iniciar un verdadero régimen de rehabilitación social cuando hay tantos hacinamientos? Más cárceles para poder reubicarlos a todos los presos. Por algo existen cárceles de mínima, mediana y máxima seguridad. Contestando puntualmente su pregunta, usted dice que hace poco hubo un amotinamiento. No es el primer amotinamiento. En los últimos años hemos tenido tantos amotinamientos y alrededor de 700 muertos. Ya, pero el control militar y los estados de excepción tampoco han solucionado el problema. Y lamentablemente Fuerzas Armadas también han sido víctimas de esa contaminación, ha sido público en los casos de militares que han estado inmersos en actos de corrupción. ¿Qué voy a hacer yo? Tomar inmediatamente control de las cárceles, señorita. Tomar inmediatamente control de las cárceles. El Estado, mientras no tome el control de las cárceles, todo lo que hagan en temas de seguridad va a caer en un saco roto, porque desde las cárceles se sigue ordenando el microtráfico. Desde las cárceles se sigue ordenando el narcotráfico. El 60% de la violencia que se da en las cárceles es ordenado, que se da en las calles, es ordenado en los centros penitenciarios. Y es tan sencillo como esto: hacer el operativo y la incursión que la fuerza del Estado debe imponer. Eliminar el SNAI. Bueno, el SNAI puede continuar, pero tiene que cumplir con su trabajo. Pero lo primero que tiene que hacer el SNAI, y no sería el SNAI, el gobierno, el presidente, es garantizar a la ciudadanía que va a tomar el control de los centros penitenciarios. Las cárceles dejarán de ser la universidad en donde los delincuentes sacan masterados para seguir delinquiendo. ¿Cómo lo va a hacer si hoy están las Fuerzas Armadas allí y no terminan? Porque no han incursionado como tienen que hacerlo, pues. No lo han hecho. Pero por favor, las cosas están... Hay que entrar a las cárceles, hay que tomar el control, hay que reubicarlos. El Estado tiene que estar ahí y hacer sentir que es quien tiene el control de los centros penitenciarios, no los delincuentes. ¿Dónde está la ciencia? Es solamente tener el carácter y la decisión para tener que hacerlo. Los presos tendrán que saber que una de las primeras cosas que va a hacer Víctor Arauz, y se lo aviso con tiempo, ¿sí?, es que el Estado va a tomar el control. No más control, no más delincuencia, no más órdenes de dentro de los centros penitenciarios
para que fuera de esos lugares se siga teniendo de rodillas y atemorizado, aterrorizado el país. ¿Dónde está la ciencia? Voy a tomar el control de los centros penitenciarios. Ni este ni los anteriores gobiernos lo han hecho. Cuestión de entrar en cada una de las cárceles con el personal policial y militar necesario para que los presos, con tiempo se les dirá, para que entreguen todo su armamento, entreguen las drogas, entreguen el equipo de comunicación y el Estado empiece, y ahora sí, a aplicar un verdadero régimen de rehabilitación social que hasta ahora ha quedado solamente en el papel. O sea, pero más que ciencia también hay tema legal, porque la policía no podía entrar y tuvieron que ir a los militares porque el control de la cárcel estaba para nadie. ¿Y para qué es el estado de excepción? ¿Se han limpiado la nariz con el estado de excepción? ¿Para qué ha servido? Cerca de 10. Para que estén en la puerta y para que sean en su momento después contaminados y sean parte de ese sistema corrupto que hay en las cárceles. Insisto, las cosas están ahí, hay que poner la casa en orden, simplemente hay que decir esto se hace y se cumple. ¿Dónde está la ciencia? Insisto, señor. Los centros penitenciarios deben estar bajo control del Estado. ¿Cómo el Estado toma el control? Haciendo las incursiones necesarias con Fuerzas Armadas y policías. ¿Para qué? Esos presos que están ahí dejen de delinquir, dejen de seguir dando órdenes al exterior de las cárceles y dejen de seguir generando violencia. Sencillo. O sea, claro, pero el momento que una persona está bienvenido, pasa adelante. Bueno, ya, entonces perfecto, entonces ya. Cuando Víctor Arauz sea presidente, se le va a advertir en este caso a los presos, tal día voy a entrar, señores. Así de sencillo. Señores PPLs, tal día se va a tomar el control de todos los centros penitenciarios. De ustedes depende, presos, reos, personas privadas de libertad, como se quiera llamar, de que esto salga bien o salga bien. Y estará invitada la prensa, estará invitada a los derechos humanos, estará invitada a Fiscalía, estará invitada a todas las entidades del Estado, para que certifiquen que la incursión que va a hacer el Estado está dentro del marco de la legalidad. Si es que ellos complican las cosas, por cada bala, por cada proyectil que reciben en este caso mis policías o mis militares, vamos a responder con igual o más fuerza que el Estado debe imponer para el control de las cárceles. Así de sencillo. No es cuestión de decir voy a entrar. Indiscutiblemente que va a ser una planificación, pero yo no le veo ningún problema a que el Estado haga sentir su peso y su poder legal que lo tiene para tomar el control de los centros penitenciarios. ¿Usted cree que dentro de la policía hay corrupción? En la policía, para empezar, la policía es una institución que yo la llevo en el alma y en el corazón y le debo todo lo que soy, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Indiscutiblemente que hay corrupción en la policía. Combatir. Identificarlos que tampoco es difícil. Hay un departamento de asuntos internos, ¿sí? Hay un departamento de inteligencia, hay un departamento de inteligencia que se puede dedicar a ubicar perfectamente cuáles son los malos elementos que están en la policía y sin violar sus derechos administrativos, sus derechos constitucionales, someterlos a procesos y a sumarios para sacarlos de la policía. Si usted me pregunta cuántos son, no lo sé, pero es un número importante que puede ser debidamente identificados y puestos bajo parámetros y pruebas de confianza que existe para controlar justamente si existen o no malos elementos. Y un tema que es sumamente importante, el tema del estudio socioeconómico que se debe hacer. ¿Sus unidades de mando sacó algún policía por corrupto? Yo estuve en varias unidades especiales y sí fueron sometidos algunos policías a todo ese proceso justamente para determinar si cumplían o no con el sagrado uniforme que es la Policía Nacional. Y fueron sometidos a los procesos administrativos necesarios y cuando había que aplicar la ley, en este caso, sacarlos de la institución, se lo ha hecho. Es sencillo. Insisto nuevamente, todo está bajo la mesa, todo está sobre la mesa. Es cuestión nada más de poner en práctica todas las acciones que en la policía y desde el gobierno, desde el Estado, se pueden tomar para identificar a policías corruptos, a militares que no están cumpliendo con su misión y simplemente sacarlos de la institución. Eso es todo. Lo que no me cuadra es, usted va a decir que va a tratar de que haya pena de muerte en el Ecuador. Así es. En el mundo, digamos que el mundo civilizado trata de que haya menos territorios en el mundo donde se aplique pena de muerte. ¿Por qué el retroceso en Ecuador? Usted dice en el mundo civilizado. ¿Son civilizados estos miserables que matan? ¿Son civilizados estas personas que violan? ¿Son civilizados las personas que tienen de rodilla y en terror al país vacunando y secuestrando a las personas? ¿De qué civilización estamos hablando? Civilizado el mundo es, civilizado es el gobierno que defiende a los ciudadanos de bien.
esa civilización, respondiendo a sus palabras, es la que yo quiero dejar sentada para que podamos vivir en paz, para que en una civilización de paz podamos salir adelante y que estas lacras y estos miserables que nos tienen de rodillas sepan que va a haber un gobierno que les va a dar lucha y que va a ser implacable y que va a acabar con la delincuencia en el país. Nuestra Constitución tácitamente prohíbe la buena. Completamente de acuerdo. Por eso estoy diciendo que voy a proponer una reunión a nivel de mandatarios de la región para plantear ante los organismos internacionales la posibilidad de poder analizar la posibilidad de que exista la pena de muerte en el Ecuador. Perdón hacerle un ejemplo, yo sé que yo soy el entrevistado, pero que me oye. Si es que mañana un miserable, un desgraciado, porque no hay otra expresión, afecta a alguien de su familia, ¿los organismos de derechos humanos salen a defenderlo a usted? ¿Cuándo un miembro de una organización de derechos humanos o alguna de estas organizaciones sale a defender a una víctima? Hace poco fue viral y público un secuestro a una madre delante de su hijo en una gasolinera. Hace 48 horas fue viral un secuestro a una niña minusválida o intento de secuestro a una niña minusválida en una silla de ruedas. ¿De qué civilización estamos hablando? A esos miserables hay que hacerles sentir el poder del Estado, el poder de la ley. Y si es necesario, como le digo, plantear ante la mesa, ante los organismos internacionales, la posibilidad de que se estudie la pena de muerte para ese tipo de delitos, lo voy a proponer y voy a hacer todo lo posible para que estos delincuentes sepan que se les acabó la posibilidad de que en el Ecuador sigan cometiendo ese tipo de delitos. Creo que en el ámbito de seguridad podemos seguir hablando mucho y para mí quedan algunas preguntas, pero hay una crisis ahora latente encima de Ecuador, que es la crisis energética. Bien, nos tienen asateados sin luz hasta 14 horas. Son que para la próxima semana serán 3, pero en su plan de gobierno se plantea algunos cosas. ¿Y si es? Pagones que para poder aplacar pagones. Energía termoeléctrica y renovables, refuerzo a la infraestructura, la construcción de nuevas plantas de generación, impulso a la inversión privada, entre otros. ¿Y cuánto cientos y por qué dinero? A ver, creo que en este punto ya todos nos hemos vuelto técnicos y especialistas en tema de electricidad, hasta por sentido común. Discúlpeme tomarla así de esta manera tan informal, llamemos así. Todas las personas estamos preocupados. Yo como estudiante, ¿por qué se puede hacer? Usted lo acaba de decir. Víctor Arauz inmediatamente va a tomar las medidas como para, de alguna manera, suplir esa falta de energía eléctrica. Se importarán generadores de manera transparente, vendrán barcazas a tratar de suplir la falta de energía eléctrica, pero barcazas contratadas de manera transparente. No puede ser que la primera barcaza que vino en el Ecuador está en medio camino y no se firmaba todavía el debido contrato o legalizar, por favor. Y para Víctor Arauz hay muchas dudas. Son barcazas que usted como una piñata le rompe y salen caramelos de ahí. Todo eso va a averiguar Víctor Arauz. Vamos a buscar la forma de otras medidas alternativas de generación de energía eléctrica. Usted lo acaba de decir. Generación termoeléctrica, paneles solares, la posibilidad de generar energía eléctrica a través de los planes de energía eólica. Todo está sobre la mesa. Indiscutiblemente que es un tema que no se va a solucionar de la noche a la mañana. La única forma de solucionar la crisis energética es que llueva. Y eso no está en manos ni mía ni de nadie. Es más, yo creo que al presidente lo lanzaron al abismo y le dijeron, presidente, diga que no va a haber apagones en diciembre porque tal vez le ofrecieron que iba a llover. Y hubiera sido bueno para los ecuatorianos que llueva, porque eso es un tema de interés. O sea, aquí hay que dejar de lado diferencias de criterios, pero creo que todos queremos salir de esta crisis. La única forma de que se solucione es que llueva. Y eso no depende ni de usted, ni de mí, ni de nadie. Por eso hay que darle mantenimientos a las termoeléctricas para que cuando las condiciones climáticas cambien, las hidroeléctricas, perdón, se encuentren en perfecto funcionamiento. El mantenimiento que no se le dio a las termoeléctricas, y eso sí, permítame ser puntual, en eso sí hay responsabilidad. El mismo presidente hace año y medio en su debate dijo que eso era un tema prioritario, darle mantenimientos a las termoeléctricas para no estar en este problema y que de pronto si funcionaban normalmente no tuviéramos apagones de 12, 14 que llegamos a tener, tuviéramos de 1, de 2, que no nos afectaría tanto. Pero esta crisis energética ha afectado más que la pandemia. La falta de generación, la falta de productividad está dejando a mucha más gente sin empleo y en la calle más que la misma pandemia. Es impresionante y en eso sí hay responsables. Responsables de quienes no tomaron las medidas preventivas y que en su momento Víctor Arauz les va a llamar para que den las explicaciones del caso. Y tendrán que irse a la cárcel, tendrán que irse a la cárcel.
porque pudieron tomar las medidas y no lo hicieron. Medidas inmediatas, como le digo, ahí están sobre la mesa. Barcazas traerlas de aquí de América, no de Europa. Una barcaza que se pueda traer de cualquier lugar de aquí de Norteamérica llega en 3 semanas, no en 3 meses como se está haciendo la planificación. Insisto, y todo lo que se haga tiene que ser de manera transparente. El tema de los paneles solares es una alternativa sumamente importante. Yo como presidente daré todas las facilidades para que la importación de esa nueva generación de energía eléctrica venga liberada de impuestos para permitirle a las personas de pocos recursos que tengan acceso, porque no todos los ecuatorianos pues tienen para comprar un panel solar, por favor, pues si se vive con $1 diario, se vive con $3 diarios, ¿cómo le voy a decir la solución es, venga, compre un panel solar si no tienen para comer? El Estado tiene que ser solidario en ese caso para darle todas las facilidades, libre de subsidios, darle posibilidades para que después dentro de las planillas eléctricas puedan pagar en 12 meses, en 14 meses, pero la solución está. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? Estoy convencido que este tema de la crisis energética nos quitaron la luz, a mí, a usted, Gisela, justamente para poder direccionar que el negocio de la generación eléctrica a intereses personales. De eso estoy convencido. Y cuando sea presidente voy a pedir explicaciones de eso. ¿A quién lo anulé, ministro de Energía? ¿Perdón? A la persona más capaz. Le adelanto algo. Ministros del Interior, ministros de Defensas van a ser los mejores generales de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional que haya tenido la historia. Gobernadores van a ser generales en servicio pasivo del Ejército y de la Policía. ¿Con qué intención? De que sigan la línea de Víctor Arauz y de que todas las policías, en este caso, tenga como primera autoridad del país alguien que le vaya a copiar y a tener el mismo discurso para ejecutar ese plan de recuperación de la paz que yo voy a proponer, disruptivo, drástico y severo, y que puedan lo antes posible recuperar la paz para el Ecuador. El tema de... Unos 3 buenos generales de policía. ¿Cómo? ¿Recuerda? Unos 3 nombres de generales de policía que usted recuerda. Existen muy buenos oficiales de la Policía Nacional, muy buenos de la policía, y muchos. ¿Perdón? ¿Quiénes? Tengo en la mente muchos que trabajaron conmigo de mucho antes, de generales del ejército que han marcado historia por su trayectoria, y eso quiero que sepa el país, ¿no? En el tema de seguridad, eso, y indiscutiblemente que en otras áreas habrá que buscar a los mejores profesionales, ¿sí? En el tema de salud no necesariamente tiene que ser un médico, tiene que ser una persona que conozca de administración sobre todo. Ahí hay un error. Tiene que ser una persona que conozca de administración hospitalaria. Usted lo acaba de decir. Un ministro de Energía, uno que conozca, pero a fondo, no porque es amigo, va a tener un nombramiento en uno de los lugares y ministerios más sensibles del Ecuador. Los sectores estratégicos dejarán de ser manejados por parientes o familiares, en este caso del presidente. Porque esta entrevista saldrá mañana, pero mañana pasado ustedes serán los primeros en cuestionarme y decir, general Arauz, el 5 de diciembre a usted le preguntamos y usted dijo que iba a hacer esto y está haciendo totalmente lo contrario. Yo no voy a endosar mi buen nombre, yo no voy a endosar mi honor, ¿sí? Por un tema que por lo general los presidentes han hecho, de manera, por improvisación, por falta de conocimiento, por poner a gentes muy cercanas a su círculo social o de amistades, ponerlas al frente del país, que lo que han hecho es hacer todo lo contrario menos hacer que el país produzca y hacer que el país salga adelante. Pero eso es lo que le quería consultar, porque al resto de la hora, por más de la voluntad que uno pueda tener, cuando se llega a pisar el cargo y tienes que nombrar a alguien, la persona más capaz a lo mejor no la conoces todavía. O sea, eso es que uno quiere, te creo que ocurrió también con otras autoridades. Usted de lo que puede avanzar y ha tenido avanzado... Usted acaba de decir algo sumamente importante, que era lo que he hablado con muchas personas que no quieren saber nada del servicio público. Toca un tema sumamente importante, pues a esas personas que por experiencias ajenas ven que el servicio público es ingrato y que no van a cambiar su vida normal, por muy capaz que sea, para entrar en un servicio público sumamente complejo. Habrá que convencerlos, habrá que pedirles que tengan esa voluntad de servicio al país y de que vengan a colaborar. Insisto, por eso no le doy un nombre, porque si usted me habla de que le dé un nombre en este momento a alguien cercano, puedo darle 10, pero no son los más capaces. Víctor Arauz va a pasar a la historia, vamos a sacar al país adelante. Y téngalo por seguro que en todas esas áreas sensibles vamos a buscar a las personas más capaces. ¿Por qué no pensar en alguien que sea propuesto por el mismo gremio? Hablemos de Petroecuador. ¿Por qué no pensar que sea el mismo gremio de Petroecuador quien ponga a su representante?
para que sean ellos a esa persona a quienes les pidan cuentas y quienes les exijan resultados. ¿Por qué no pensar en el tema del sistema energético una persona del mismo gremio de las empresas de electricidad para que se encargue de dirigir eso? ¿Por qué no pensar en un buen administrador propuesto por las mismas empresas públicas que se encargue de esas áreas importantes? Aquí hay un tema sumamente que es puntual y que genera, como le digo, la diferencia en este caso, ¿sí? Ya somos personas que tenemos más pasado que futuro. Y en ese poco futuro que nos queda, si la vida y Dios nos da la oportunidad de servir al país y de cambiarlo, téngalo por seguro que lo voy a hacer. Más que por nosotros, por usted, por sus hijos, por sus nietos, por estas personas jóvenes que tienen todavía una vida por delante, tendrán todas las oportunidades para sentirse orgullosos de vivir aquí en el país. Creo que con esta ronda ya he concluido. Sí, sí, El financiamiento de su campaña, que ¿Tenemos tiempo todavía? par de minutos. Sigan. ¿Quién financia su campaña? Es una campaña austera en donde he tenido... Perdón, Todos dicen lo mismo, No. pero terminan gastando millones. todos dicen lo mismo, pero terminan haciendo millones. Gastando. Me voy a grabar lo que usted me acaba de decir. ¿Sí? Es que ya hemos entrevistado a 80. Me voy a grabar lo que usted me había... Aquí va por un tema que usted decía. Yo he sido víctima del rechazo de los políticos y he tenido vergüenza ajena. Creo que me siento terrible cuando yo me quiero acercar a una persona. No quiero saber nada de los políticos y son muy groseros. Sí, muy groseros y muy indelicados. Eso va a cambiar. Va a haber un antes y un después. Y aquí nos vamos a sentar y le voy a decir, ve, he cumplido. Usted dice, todos terminan haciendo lo mismo, terminan haciendo millones. Gastando. Gastando, perdón, me lo interpreté entonces, gastando millones en la campaña. Bueno, pues en este momento públicamente digo que hasta ahora sea el CNE que me haga una auditoría de cuánto yo he invertido y cuánto yo he gastado en mi campaña. Es una campaña austera, ¿sí? Que estamos esperando incluso los recursos que da el CNE para poder aplicarlos de la campaña. No sé si ahora con este nuevo que dijo el presidente, cosa que también estoy de acuerdo, cosa que yo lo dije, que es tan importante. Yo he hecho algunos pronunciamientos que no solo el presidente Noboa, sino varios políticos, con todo respeto, han copiado mis propuestas. Estoy completamente de acuerdo que el Estado no debe financiar las campañas políticas. Ese dinero debe ser destinado para otras cosas más importantes, para educación. Pero es el CNE también que tiene que poner parámetros para que no suceda lo que usted dice. Las chequeras son las que han puesto presidente últimamente. Son las chequeras, son los poderes ocultos las que han puesto presidente últimamente. Este último escándalo que salió con el teléfono del ex asambleísta Villavicencio, lo que saca a la luz es la podredumbre que hay incluso dentro del sistema electoral. Porque no puede ser posible que alguien diga en esos chats y se evidencia y nadie sale a dar la cara. Y esa es la diferencia de Víctor Arauz. Cuando lo nombraron de general, el día siguiente salía a dar la cara, de golpear la mesa. Pero resulta que en esos chats, supuestamente, la Fiscalía iba a allanar el Consejo Nacional Electoral si el señor Lasso no estaba dentro de la segunda vuelta. O sea que hemos tenido presidentes ilegales. ¿A mí qué me garantiza Consejo Nacional Electoral, señora Tamaín, que estas elecciones no es lo mismo? Pero no me ha contado cómo va a financiar su campaña. Bueno, Repito porque aquí en su última declaración que ha hecho en la Contraloría cuando fue nombrado Coordinador General de Seguridad Ciudadana, dice disponible en banco, 0. ya, pero eso es cuando hice yo cuando estuve en la alcaldía. Cuando estuve en la alcaldía. Sí, sí, ese es mi patrimonio. Podemos entrar en este momento a la banca web y vea usted mi saldo. Amigos muy cercanos, personas muy cercanas que de momento están colaborando con un mínimo que se necesita. No. Son personas muy personales. Yo tengo que tener muy cuidado, mucho cuidado. Yo a usted no le voy a enseñar a ser periodista y a mí nadie, con todo respeto, me va a enseñar a ser policía. Tengo olfato de las personas que se han acercado donde mí a querer ofrecer una ayuda. Y hasta cierto punto llegan y no pienso volver ni siquiera a cruzar una palabra con esas personas porque estoy convencido que ese interés de ayudar tiene un trasfondo. Y no voy a ser tan tonto, discúlpeme, con la experiencia que tengo de cometer el mismo error que todo el mundo ha cometido, que por tener un financiamiento, por tener los recursos, después estén arrodillados ante personas que no es que vienen a decir, oye, devuélveme el favor, vienen a exigir. Y me cumples o me cumples. Respondiendo a su pregunta, de momento he financiado mi campaña, nuestra campaña, no solamente de Víctor Arauz, de todos los asambleístas, con recursos, de alguna manera, personales, de amigos cercanos que han ayudado dentro de las posibilidades a poder cumplir mínimamente
con lo que ahora implica una campaña. ¿Sí? Tema de redes sociales, tema de traslados, temas de gastos que genera la logística propia de camisetas, gorras, pero que no van más allá de lo que la sábana permite estirar las piernas y que nos pueden ayudar dentro de lo que legalmente y transparentemente están ayudando a Víctor Arauz. De llegar a Carondelet, ¿cuáles serían esos 3 primeros decretos que ustedes impulsarían? De llegar a Carondelet, solicitar en este caso a la decretos, un plan anticorrupción, pero como le digo, disruptivo, que de entrada permita tener el control del manejo público, del gasto público y evitar, ¿sí?, que exista por ahí la posibilidad de que no se invierta de manera adecuada el dinero para los ecuatorianos. El segundo decreto, inmediatamente disponer, como digo, el control de los centros penitenciarios, porque eso es algo que se toca hacer inmediatamente. ¿Sí? Si posible le doy fecha, el 25 de mayo del 2025, voy a ordenar la toma inmediata del control de los centros penitenciarios y por ende, mediante decreto, disponerle a la vicepresidenta que se haga cargo de todo el área social y que empiece a trabajar inmediatamente y que dé resultado y le responda al país por hacer todo lo necesario en el área de salud, en el área de educación, para que todos los ecuatorianos tengan la oportunidad de vivir dignamente.